Hola, soy Luis Miguel González, estamos en la Convención Nacional Bancaria. Me da mucho gusto darle la bienvenida en el estudio del Economista TV a Miguel Mismacher, subsecretario de Hacienda, y a mi compañera Elizabeth Albarrán. Buenas tardes, bienvenidos, Buenas subsecretario. 2018 es un año muy intenso para todos los mexicanos, pero me atrevo a decir mucho más intenso para un subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás viviendo este comienzo de año? ¿Cuáles son tus perspectivas para lo que viene? Yo creo que vale la pena enfatizar, Luis Miguel, sobre todo que pues tanto Banco de México como la Secretaría de Hacienda pues hemos venido trabajando de manera bastante fuerte para que la economía mexicana se encuentre en muy buenas condiciones en este 2018, ¿no? De forma que pues la economía esté en buenas condiciones para enfrentar pues distintos riesgos que van desde pues la incertidumbre en la relación con los Estados Unidos o, por ejemplo, pues el proceso electoral. Entonces, ¿qué tipo de cosas hemos venido haciendo? Pues Banco de México ha venido procurando una política monetaria que conduzca a estabilidad de precios. Hemos seguido, como tú sabes, una política para asegurar que haya suficiente liquidez internacional a través del nivel de reservas internacionales y la línea de crédito flexible. Y por el lado de la política fiscal, lo que también hemos hecho es seguir un proceso de consolidación de las finanzas públicas, de tal manera que ya en 2017 regresamos a tener un superávit primario y una tendencia a la baja en la deuda a Producto Interno Bruto, y eso se va a mantener durante este 2018. Vale la pena también enfatizar algo que se ha dicho relativamente poco. Terminamos 2017 también con ahorros en nuestro Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios de cerca de 1 punto del PIB, lo cual, en caso de que se materializara un escenario con menores ingresos tributarios, pues nosotros le podríamos hacer frente con eso. Y también, por otro lado, como tú sabes, pues todos los años adquirimos coberturas petroleras que nos aseguran que estaremos recibiendo ingresos equivalentes a como si se observara el precio del presupuesto, pase lo que pase en los mercados internacionales. Entonces, realmente un poquito lo que yo creo que vale la pena enfatizar más es que pues, la economía mexicana se encuentra sólida, la economía mexicana se encuentra fuerte, y estaremos haciendo nuestro trabajo para procurar mantener la estabilidad macroeconómica y financiera un poco en base a una política monetaria, una política financiera y una política fiscal sólidas. Doctor Mismacher, uno de los temas que más se apostó en este sexenio fue justamente la liberación de los precios de la gasolina, que puso a trabajar mucho la Secretaría de Hacienda, y donde prácticamente fuiste arquitecto de qué iba a pasar con el impuesto especial, el IEPS a gasolina. Desde 2017 vemos que se ha dado este estímulo fiscal, pero de pronto hay esa percepción de que le salió muy caro al erario público mantener esta liberación. ¿Cómo lo ve usted? Incluso se dice que le salió más cara el caldo que las albóndigas. ¿Cómo está viendo las finanzas públicas, la liberación de los precios, y si realmente está teniendo una afectación por el costo que representa este estímulo fiscal? Aquí vale la pena de nuevo recordar, pues durante décadas, durante cerca de 70 años, tuvimos precios de los combustibles básicamente determinados administrativamente por el gobierno. Y eventualmente pues México terminó siendo uno de los muy pocos países del mundo en donde realmente no teníamos un mercado liberalizado y flexible de los combustibles, como es el caso pues de todos nuestros vecinos y de la gran mayoría de los países del mundo. Ahora, obviamente un cambio tan profundo era un cambio que no se podía estar dando de la noche a la mañana. En ese sentido teníamos que tener un proceso de transición que incluyó, como ustedes recordarán, que fuimos dando distintas pautas a lo largo de estos años. No fue algo que hicimos solamente de un año para el otro, sino primero pasamos de tener un precio único en todo el país a tener un precio máximo, de tal manera que podíamos tener que las estaciones de servicio empezaran a ofrecer precios por debajo de ese precio máximo. Después empezamos a tener un precio que se empezaba a mover con lo que pasaba con el precio internacional de los combustibles y el tipo de cambio al interior de una banda de más o menos 3%, y finalmente ya pasamos a una última etapa donde ya tenemos unos precios que se mueven todos los días. Hay, es cierto, todavía cierto grado de suavización, pero ya empezamos a tener unos precios
que se mueven todos los días, que todos los días pueden estarse moviendo más 3 centavos, menos 2, menos 1, más 2. Entonces, en ese sentido sí ha sido un proceso que yo creo que ha sido sumamente exitoso, donde estamos logrando movernos en el mercado de los combustibles a un poco lo que vimos también en el tipo de cambio. Por ejemplo, mucha gente opinaba que los mercados emergentes no podíamos tener tipos de cambios flexibles. México es el primer país que lo logra. Aquí un poquito lo que hemos estado haciendo es justamente propiciar ese cambio después de un tiempo muy fuerte de precios administrados, que pues sí requería que lo hiciéramos de manera gradual. Obviamente el proceso de suavización, digamos, podría haber llevado a pues mayor o a menor recaudación. Algo que de todas maneras es importante notar es que no hemos regresado de ninguna manera a dar subsidios. Y ustedes recordarán, hubieron algunos momentos en el pasado donde incluso llegamos a dar subsidios hasta de alrededor de un punto del PIB. Que obviamente pues es sumamente negativo, dados los efectos negativos que puede tener el consumo de combustibles desde el punto de vista de contaminación ambiental, emisiones de carbono, congestión. Entonces, en ese sentido, en ningún momento en este proceso de suavización hemos regresado a dar subsidios. Lo que sí ha pasado es que el impuesto positivo a veces ha resultado ser un poco más alto y a veces un poco más bajo todavía en este proceso de suavización, pero yo creo que lo que vale la pena más destacar es que vamos bien en este proceso de flexibilización de los combustibles, donde se están moviendo todos los días de manera continua al alza o a la baja. Y en ese sentido, obviamente, dependiendo un poquito de qué ha venido pasando, ya sea o con el tipo de cambio o con los precios internacionales, pues a veces resulta que los impuestos son un poco más altos o a veces son un poco más bajos. Pudiéramos haberlo observado en ambas direcciones, pero yo creo que vamos en la dirección correcta. Te toca arrancar el sexenio en la negociación, en el diseño y negociación de la reforma fiscal. Estoy hablando de 2013. Vamos a cerrar el sexenio. ¿Cuál es el balance personal que haces de la reforma fiscal? Hay quienes hablan de la necesidad de una nueva reforma o de ajustes por la reforma tributaria de Estados Unidos y por lo observado en este sexenio respecto a la reforma fiscal. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Sí, yo creo, obviamente pues es una opinión parcialmente subjetiva, pero yo creo que hay mucha información objetiva que documenta que la verdad es que la reforma fiscal fue muy exitosa en dos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de recaudación tributaria, nos acercamos a una recaudación similar a la que se observa en el resto de los países de Latinoamérica. No es tampoco que estemos por arriba del promedio latinoamericano, nos acercamos al promedio latinoamericano. Se había cuestionado si la reforma simplemente iba a ser una miscelánea grande que generara un poquito de recaudación. La verdad es que desde el punto de vista de recaudación generó un aumento en los ingresos tributarios a PIB de 5 puntos porcentuales. Eso hace que sea la reforma fiscal más importante desde probablemente la creación del impuesto al valor agregado a finales de los 70s e inicios de los 80s. Y de manera muy importante, eso sí, un poco por casualidad, pero era parte de los objetivos. Como ustedes saben, siempre un pendiente había sido la alta dependencia de los ingresos públicos frente a el precio del petróleo y la producción petrolera, que son volátiles, y en ese sentido el hecho de que tuviéramos este aumento en los ingresos tributarios nos permitió compensar uno a uno la caída que vimos en los ingresos petroleros cuando el precio del petróleo se cae de precios cercanos a $100 por barril a, en su peor momento, niveles de cerca de 18 o 20 dólares por barril. Y ahí el haber tenido este incremento en los ingresos tributarios fue lo que nos ayudó para que no tuviéramos una crisis fiscal como resultado de esa caída tan fuerte en los precios del petróleo. La reforma tributaria de Estados Unidos no obligará a ajustes significativos en la reforma, en el marco fiscal mexicano. Digamos, un poquito lo que se ha venido haciendo. Yo todavía empecé a hacer ese proceso todavía como subsecretario de Ingresos. Ahora Alberto Torres, que es el subsecretario de Ingresos que me reemplaza, tendrá que seguir con este proceso. Habíamos empezado a tener mesas de trabajo
con el sector privado, particularmente con el Consejo Coordinador Empresarial, para un poco ir analizando, entender un poquito mejor si pudieran haber efectos o no negativos derivados de la reforma estadounidense y si en base a esos efectos fuese necesario el plantear algunas modificaciones al marco tributario. Esas son discusiones que están teniendo lugar hoy en día. En estas discusiones, se ha platicado si hay margen para reducir el ISR, si hay posibilidad de ya homologar el IVA a ciertos alimentos y medicinas. Si han analizado esta parte, sobre todo porque se habla, o cuando se aprobó esta reforma se hablaba de que iba a haber mucha salida de capitales, que México iba a dejar de ser un país competitivo. ¿Qué dice Hacienda al respecto? ¿Hay margen para reducir el ISR o de dónde más obtendrán ingresos? Sí, aquí primero vale la pena aclarar, si bien en su momento llegaron a haber inquietudes acerca de si podían darse salidas de capitales o no, la verdad nosotros sabíamos que debido a los tratados que tenemos nosotros con otros países para evitar doble tributación, en el contexto de esos tratados no se iban a dar salidas de capital y no lo vimos. Era algo que nosotros pensábamos, obviamente fue bueno no verlo ya en el hecho. Entonces, en ese sentido no hemos observado ninguna salida de capital como resultado de la reforma estadounidense. Con respecto a un poquito cuáles deberán de ser las características de cualquier ajuste fiscal que se termine haciendo, creo que, digamos, sobre lo que yo creo que ya tenemos un consenso importante es, uno, que nosotros no podemos darnos el lujo de disminuir impuestos y que eso repercuta en un mayor déficit público. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es financiar una baja en impuestos con más deuda pública. Y la verdad ha sido una sorpresa muy favorable el hecho de que tenemos un consenso en ese sentido. En las discusiones que nosotros hemos tenido con distintos agentes, pues la verdad es que hay una conciencia muy fuerte de que no debemos nosotros de estar financiando un recorte de impuestos con mayor endeudamiento público. Entonces, ese ha sido un punto de partida muy bueno. Ahora, si no vas a estar financiando con mayor déficit público y más deuda pública un recorte de impuestos, pues te quedan solamente dos alternativas. O recortas gasto o si vas a bajar unos impuestos, pues tienes que subir otros impuestos o pues eliminar deducciones, etcétera, etcétera. Esa es un poco la discusión que se va a tener que tener, si es que hay márgenes o no para realizar ajustes al gasto público o si es que se compensa cualquier disminución, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta corporativa, si eso se compensa con incrementos o medidas en otro tipo de impuestos o cambios en la deducibilidad en los mismos impuestos, en el mismo impuesto sobre la renta corporativa. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, una parte muy importante de algunas de las medidas se financiaron también eliminando, por ejemplo, deducibilidad o limitando la deducibilidad, por ejemplo, de costo financiero o de los impuestos locales. Entonces, en ese sentido, obviamente, pues hay una gama importante de posibilidades. Los detalles no los tenemos, pues es algo que se está discutiendo. Bien, tenemos que ir a una pausa y volvemos con el subsecretario de Hacienda, Miguel Mismacher. Estamos en la Convención Bancaria en Acapulco. Estamos de regreso en Acapulco, en la Convención Bancaria, en el estudio del Economista TV, con mi compañera Elizabeth Albarrán, con el subsecretario Miguel Mismacher. Tú has estado muy activo en conversaciones con inversionistas, con analistas en Estados Unidos, en particular en Nueva York. ¿Qué cosas preocupan en Estados Unidos de lo que está pasando en México 2018? Bueno, yo te diría, obviamente hay algunos elementos de preocupación, pero también, pues en general, hay un interés por saber cómo está avanzando la actividad económica, ¿no? De manera muy importante, un elemento sobre el cual se pregunta mucho, y donde obviamente pues, hay muy buena historia que contar, es cómo vamos en la implementación de las reformas estructurales y cómo es que eso está reforzando la competitividad de la economía. Un segundo elemento es justamente un poco lo que ustedes me preguntaban de, qué tipo de respuesta o no habrá frente a la reforma fiscal
de los Estados Unidos. Y finalmente, obviamente, pues hay inquietud, y eso nosotros mismos lo hemos mencionado, acerca de pues, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también finalmente pues, sobre el proceso electoral, ¿no? Entonces yo diría pues un poquito son esos los 4 o 5 grandes temas sobre los cuales en general nos preguntaron, ¿no? Y había interés. Hay 2 temas internos que no sé si están en el radar de los analistas internacionales: inseguridad y corrupción, o combate a la corrupción. ¿Aparece eso como parte de una agenda del diálogo del subsecretario de Hacienda con analistas de Wall Street, por ejemplo? Por lo general llegan a haber ciertos comentarios, si bien típicamente los analistas financieros tienden a enfocarse mucho más en cosas como cómo va la inflación y eso qué implicaciones puede tener sobre la política monetaria de Banco de México, o cómo va, por ejemplo, las finanzas públicas y eso qué implica sobre el nivel de endeudamiento público y si vamos a estar cumpliendo con el superávit primario o no. Entonces, en ese sentido, si bien sí llegan a haber preguntas sobre temas, por ejemplo, de inseguridad, obviamente por lo que eso implica, puede llegar a implicar desde el punto de vista de una actividad económica más débil. En general el énfasis tiende a ser mucho más en estas grandes variables financieras o fiscales. Doctor Messmacher, ¿qué opina acerca de esta percepción que algunos analistas tienen, incluso banqueros, de que las finanzas públicas, la estructura de las finanzas públicas es débil, en cuanto a que los ingresos no están siendo suficientes, a pesar de que la recaudación ha ido incrementado hasta 5 puntos del PIB, no es todavía lo suficiente, y el hecho de que el gasto, el 70% del gasto está comprometido, y señalan que debe haber un cambio tanto en ingresos como en gasto para la asignación de los recursos? ¿Usted qué opina? Incluso hemos visto que los asesores económicos de los candidatos señalan que sí debe haber una reforma fiscal tanto en ingresos como en gasto, pero por parte de otro candidato no vemos estos tipos de señalamientos. ¿Usted cómo lo ve desde la Secretaría de Hacienda? Yo creo que lo que vale la pena enfatizar más es que sí se dieron avances muy relevantes. Eso obviamente no quiere decir que tú no puedas seguir avanzando y seguir haciendo modificaciones. Ahora, algunos de los temas que creo que sí vale la pena resaltar es un poquito, pues sí fue un aumento histórico y un fortalecimiento histórico en los ingresos tributarios. Nuestra dependencia, por otro lado, de los ingresos petroleros bajó de cerca de 40% al inicio de la administración a menos de 20% en la actualidad, del orden de 17%, y sí tenemos la calificación crediticia más alta que tuvo el país nunca. Obviamente, pues esa elevada calificación crediticia implica que sí se dio un fortalecimiento material en la salud de las finanzas públicas, y finalmente que este proceso de consolidación fiscal después de un estímulo fiscal contracíclico al inicio de la administración fue exitoso, donde ya el año pasado observamos una disminución en el saldo de deuda pública a PIB, y veremos lo mismo en este 2018. Eso obviamente no quiere decir que no sea posible progreso adicional y hacer acciones adicionales, pero la verdad yo creo que el fortalecimiento es real, y eso sí se queda muy claro desde el punto de vista de pues, que tenemos unas calificaciones, las calificaciones crediticias más altas que nunca se tuvo en la historia del país. Ha llegado el momento de despedirnos, subsecretario. No nos queda más que agradecerte tu presencia en este estudio y desearte suerte para el 2018. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, doctor Messmacher. Gracias. A ustedes que están viéndonos, sigan en El Economista TV. Soy Luis Miguel González y estamos en Acapulco en la Convención Bancaria.